Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Pues bien, estamos en otra añoranza de electricistas, continuando con los documentos, oficios propiamente, que se levantan en contra de la compañía de luz, uno porque la compañía, la empresa abusa en los cobros de las tarifas y peor, si los usuarios desconfían del medidor y solicitan su revisión, entonces les van a cobrar, en el escrito dice, una especie de multa por solicitar la revisión del medidor. Es un aparato de la empresa y obviamente la empresa tiene obligación de atender sus aparatos. Pero estamos viendo que las mañas de las empresas capitalistas, de los jefes, de las compañías, de los gerentes o jefes de departamentos, están desde que existen como empresas capitalistas. No les interesa en realidad una buena atención de los usuarios, una responsabilidad mínima, y bueno, estamos en la época en que están disfrutando todavía a cabalidad, creen que las cosas no están cambiando, que no hay una revolución en México, o precisamente porque en la revolución todavía no hay un gobierno bien establecido, sino que está ambivalente quién domina, quién no, y llama mucho la atención porque en la capital del país la guerra como tal nunca se presentó. No hubo, excepto por la decena trágica, que fueron unos 10 días, que efectivamente fueron muy violentos, pero que sobre todo acaban con el asesinato del presidente y el vicepresidente, Madero y Pino Suárez, que no es una esquina de calles, por cierto. Excepto por eso, en general no hubo combates en la capital. Por tanto, cuando entran las fuerzas de una fuerza política o de otra fuerza político-militar, la situación en la capital es tranquila. Si hay cambio de autoridades, si hay una nueva política, por ejemplo, en el caso de los billetes, Villa y Zapata llegan con sus monedas, con sus billetes, y desde que llegan se deja de usar los billetes carrancistas, por llamarlos así. Eso sí causa un poco de conflictos, pero como siempre sucede en estas situaciones, los conflictos son para los trabajadores, para el pueblo trabajador, que por un lado les pagan con billetes de esta corriente, y mientras los comerciantes deciden o no aceptarlos, mientras ya está sufriendo por la escasez, por la manipulación de los precios y por la especulación de ambos, de mercancías y de precios. Pero bueno, en la capital lo que queremos decir es que las cosas, a pesar de todo, fueron tranquilas. La situación económica fue lo más grave, sobre todo en este sentido, la vieja práctica capitalista de que les pagan con salarios en billetes, y eso devaluaba más el salario, salarios bajos de menos de $1 y precios de las mercancías muy altos. Esa situación siempre estuvo presente. La agresión hacia los trabajadores estuvo siempre presente, y eso sí afectaba con mucho. Bueno, en estos oficios que leímos en Añoranzas de Electricistas la vez pasada, uno fue la queja contra los abusos en las tarifas y en las formas y procedimientos de la compañía de luz, y el otro que estamos terminando de leer es sobre una queja porque despidieron a un empleado, dice la carta,
de la compañía y se está comentando. Lo que llama la atención es que de principio ya se desconoce la capacidad de los obreros de plantear una queja. Dice el documento que son exagerados, que suelen buscar la protección del Departamento del Trabajo, porque ese Departamento del Trabajo es muy, muy atento a las preocupaciones de los obreros. En realidad, si ya ese departamento dice que las quejas de los trabajadores son exageradas, pues ya no está defendiendo propiamente a los trabajadores, ya hay una situación diversa, ¿no? Bien, el escrito continúa de la manera siguiente. Este escrito que dirige el Comité de la Federación al departamento, al gobernador del Distrito Federal, y que el gobernador del Distrito Federal transcribe al Departamento del Trabajo, piden además la incautación de la compañía de luz y fuerza a fin de obtener una mejora de sus salarios. La incautación, se aclara, cabe en casos muy especialísimos y únicamente cuando se trata de servicios públicos. Las autoridades deben intervenir en las cuestiones obreras para contener actos hostiles o represivos, nunca en otras cosas. El Departamento del Trabajo debe intervenir solo cuando los obreros o empleados no hayan podido obtener lo que pretende. Si se dan cuenta, el párrafo es muy, muy contradictorio. Muy contradictorio. Primero, señalar que la incautación solo es para casos muy especiales y si son servicios públicos. Yo no sé cómo consideran en este momento la energía eléctrica, el consumo de la luz en los hogares y en los comercios, en las fábricas, en los bancos. Ya por primero está en esos negocios, que la distribución de la energía a los usuarios fue muy posterior y, como se sabe, por el alto costo que significaban o por el nuevo servicio que se estaba dando, llegó a las casas de los poderosos, los que tenían capacidad de pago, es más, los que exigían y estaban en mejores condiciones de zonas urbanizadas. Es muy improbable que los primeros usuarios hayan sido en zonas obreras, marginales, de pobres, jamás. Entonces ya era, a pesar de eso, aunque no llegaba a las grandes mayorías, ya era un servicio público. Entonces es raro que argumentan algo y que su propio documento, su propio oficio se contradiga, ¿no? Olvidan también, es cierto, quizá creen que el servicio público más fuerte, más poderoso de aquellos años era el transporte en tranvías eléctricos y que lo están pidiendo los compañeros electricistas porque saben que en octubre, apenas unos 4 meses antes, en octubre de 1914, los carrancistas habían incautado a la empresa y había, justo por un conflicto de salarios, porque había una huelga solicitando aumento de salarios y revisión de las condiciones de trabajo, por eso declaran la huelga y Carranza interviene, incauta la empresa y en esta fecha sigue incautada y dejó a un general de su parte para controlar, para evitar que se suspendiera el servicio del transporte público y poder seguir negociando. O sea, este párrafo es muy, muy contradictorio en sus propias líneas. Las condiciones se dan. Es probable, y lo veremos, que las condiciones no sean tan fuertes y tan hostiles
Y entonces, bueno, es cierto, están negociando, todavía no se llega a un conflicto mayor, pero la federación, antes de que llegue a un conflicto mayor, están solicitando una intervención y que no ocurran despidos de sus obreros por el simple hecho de afiliarse a la nueva asociación. Entonces es normal que se proceda antes de una situación crítica y sobre todo porque la habían vivido antes a solicitar la incautación de la empresa por la autoridad, en este caso el gobierno del distrito o intervención del Departamento del Trabajo. Bueno, el documento viene una parte muy interesantísima para que veamos qué capacidad y de respuesta para el conflicto obrero del lado de los obreros, por supuesto, porque se está suponiendo el mismo Departamento del Trabajo así lo considera, que están para atender los conflictos obreros y presuponen que están del lado de los trabajadores. Pero con los párrafos arriba leídos es obvio que no van a estar así, que van a estar sí en el conflicto, que van a tratar de ser mediadores, pero en la perspectiva que estamos leyendo están del lado ya de la empresa. Veamos, continúa el documento. Los sindicatos y demás asociaciones protestarían y con razón de la intervención del gobierno en sus asuntos por cualquier circunstancia. Por lo que respecta al alza de salarios debe tenerse en cuenta. Vean aquí lo que piden. Si quieres pedir aumento de salarios, tu petición debe estar argumentada con estas consideraciones: las utilidades de la negociación, las horas de trabajo, la importancia de los servicios, el peligro del oficio y sobre todo la oferta y la demanda de trabajo, la producción del obrero en relación con el producto, los actos y los medios de que se valga la negociación para la producción. Ya van 10 elementos. Las condiciones que se establezcan para su venta, los beneficios y prejuicios que reportan sus compradores, la concurrencia y los medios de venderla, la manera de obtener las materias primas y la forma de repartirla. 17 puntos. Y valiente apoyo a los obreros cuando le están pidiendo que tan solo en su demanda de salarios deben incluir todos estos elementos. Si no tienen estos elementos, parece decir el documento, ninguna petición de salarios por parte del Departamento del Trabajo va a ser considerada. Es un absurdo. Y, por supuesto, le faltó una cosa: el aumento de los precios en la canasta básica. Digo, ya que está pidiendo tanto, pues le falta este tipo de cosas. Por supuesto, no dudo yo que con el paso del tiempo el sindicato haya tenido capacidad de elaborar documentos y demandas de este tipo, pero la primera que ponen es de muy complicada resolución. Las utilidades, en este caso, de la compañía de luz y fuerza motriz. La empresa de buena gana les permitirá que vean sus libros de contabilidad. La empresa les prestará toda la información posible para que se sepa cada mes cuáles son sus utilidades, cómo las reparten, cómo las dividen, cuánto le envían a los accionistas en Canadá.
¿será posible que una empresa de esta calidad y poderío, es decir, con una empresa extranjera, con inversiones de una asociación de socios, pues, que son propiamente los dueños de este emporio, que además, como veíamos en el otro documento, representan 4 empresas: la Compañía de Luz de Pachuca, la Compañía de Luz y Fuerza Motriz de la capital, la Compañía de Tranvías Eléctricos, más la nueva que descubrimos, la de Productos Químicos. Es un emporio, es un consorcio, es un conglomerado de empresas y seguramente para los capitalistas, para los socios de la empresa, hay pues una relación en línea como negocio y es muy interesante saber a cuánto le venden el kilowatt hora a la compañía de tranvías o a la empresa de productos químicos. Si es su propia empresa, es probable que no les cobren. Igual manera, la luz que se usa tanto dentro de la compañía en sus grandes talleres como el de Indianilla o las oficinas centrales que había en Gante, es muy probable que no les cobren la luz o que sea muy pequeño. Tranvías eléctricos, por supuesto, a los propios tranviarios les facilitaba con mostrar su credencial el servicio. Con el paso del tiempo, también a los trabajadores electricistas les dieron un bono para que usaran con confianza, sin problemas, el tranvía. Era su medio de transporte para llegar al trabajo y lo facilitó. Entonces, primero, no solo son las utilidades de compañía de luz, si se quiere, sí podría ser, pero un buen estudio económico de la empresa tendría que incluir el conglomerado de las 4 empresas porque es un negocio integral. Se están acoplando y están utilizando los enseres, los saberes para el conjunto del negocio. Por ejemplo, Indianilla, ya que hablamos de estas cosas, Indianilla tenía, no solo era el repositorio de los tranvías en la noche, cuando acababan los turnos, sino además tenía talleres eléctricos, bueno, era un taller eléctrico fabuloso y un taller mecánico para dar servicio en su momento a todos los tranvías, a las necesarias reposiciones de mantenimiento o de arreglo de problemas en los propios carros, que así le llamaban, en los vagones, y los arreglos pertinentes, checando, por supuesto, los motores eléctricos, ¿no? Es tranvía eléctrico. O había un buen taller de carpintería porque la mayoría de los asientos para los usuarios, para el transporte eran de madera. Entonces, los desperfectos, las roturas, que por demás les cobraban como multas a todos los obreros, y en el caso de compañía de luz, les exigían que llevaran su herramienta. Es decir, si tú necesitabas un martillo o una llave para tu trabajo, era tu obligación llevarla al trabajo. En este caso es muy interesante saber efectivamente cuáles son las ganancias, de dónde bajan costos, tanto para materia prima, o en este caso la exigencia de pagos por los daños a los tranvías, o de llevar tu martillo o tus pinzas o tu llave de tuercas, porque si no, no te iban a aceptar en el trabajo. Conocer primero, es cierto, solo las utilidades de compañía de luz, pero si ya todos sabían que esto era un consorcio, un emporio, un trust le llegan a llamar, luego entonces las utilidades van en este conjunto. Esta primera petición que dice el Departamento del Trabajo resulta bastante delicada. No dudo que los electricistas fueran capaces de analizar el punto,
De lo que se duda es de que el Departamento del Trabajo dice, si no cumplen esto, es una exageración lo que están pidiendo y en realidad es un absurdo. El resto de los elementos, de cualquier manera, sí se puede saber, ¿no? Por ejemplo, las horas de trabajo, claro, cada categoría de obrero tiene sus horas de trabajo. La importancia de los servicios, indudablemente, todos los servicios de los emporios, de las empresas, perdón, que integran el emporio, son muy importantes. El peligro del oficio, pues sí, depende pues de cuál estamos haciendo. Mientras unos trabajan en oficinas, otros están trabajando en línea directa, en líneas aéreas, por ejemplo, o en la instalación de cables subterráneos. Por tanto, el conjunto oferta de demanda de trabajo, bueno, ya está, imagínense lo que está pidiendo. Un estudio regional del mercado de trabajo no solo incluye ahí, a menos que digan que las plazas que se abren y las solicitudes que llegan para las plazas que se abren sean esta oferta y demanda del trabajo. No es tan simple. Pues la productividad del trabajador en cada área o departamento, les digo, el conjunto es muy posible. Eh, por ejemplo, otro de los puntos complicados es una que le llaman los actos y medios de que se valga la negociación para la producción. Simplemente la elaboración de las líneas de distribución en toda la capital ya llevan una buena cantidad de inversión de dinero y está pidiéndoles cosas imposibles. Por ejemplo, las condiciones que establezca para la venta de la energía eléctrica. Bueno, dice para su venta. Es una referencia general. Bueno, lo único que habrá que reconocer es que no sabemos el jefe del Departamento del Trabajo dónde aprendió esto. Tiene razón como economista, como una política económica integral de la empresa, que estos elementos constituyen la parte fundamental de las tarifas, por ejemplo, como de los salarios en este caso, porque van juntos. Eh, Sin embargo, por ejemplo, todo esto, incluso para un negocio pequeño, es muy complicado. Para el consorcio del que estamos hablando, no es que no existan estas cosas, seguro que las tienen, ¿no? Por ejemplo, cómo se vende la mercancía, volvemos a lo mismo. Todas las líneas que se tienen que tender en lo largo de la ciudad o en el centro, que se empieza a trabajar con cables subterráneos, es una manera de decir cómo se va a vender la luz eléctrica, porque como sabemos es la única mercancía que no se puede almacenar, se produce y se tiene que gastar, se tiene que usar de inmediato. En fin, imagínense la manera de obtener las materias primas. Bueno, si se refiere al equipo y la maquinaria es una, pero si se refiere así, la materia prima es el agua, en este caso son los ríos, el agua de la presa Enecaxa, que para el momento era lo más importante en Compañía de Luz. Pero también están las centrales térmicas, las plantas de vapor, que también el combustible con el que se van a echar a andar implica un costo tremendo. Digo yo, no es imposible, pero aquí lo que están poniendo son una línea de elementos, ciertos, son necesarios, pero suponiendo de antemano que unos obreros no van a poder hacer este tipo de cosas. Sigue el oficio del Departamento del Trabajo. Son cosas muy secundarias en la cuestión del mejoramiento de los salarios y
que el público o los consumidores de común acuerdo podrían modificar por ser primarias para él y secundarias para los obreros. Muchas veces estas formas de que se valen las grandes negociaciones para sus clientes están aprobadas en contratos celebrados de antemano con el gobierno. Muchas veces estas formas de que se valen las grandes negociaciones para sus clientes están aprobadas en contratos celebrados de antemano con el gobierno y que para modificarlas se necesita primero la modificación del contrato. Volvemos a lo que estamos comentando aquí. De lo que se trata propiamente es de ponerle peros a la petición de los trabajadores, en este caso de la Federación de Empleados y Trabajadores en general. O sea, primero una lista completa de peticiones donde, insisto, todavía faltó la más importante, que sería el costo de la vida, el aumento de los precios de los alimentos frente al poder adquisitivo de los salarios que tienen los trabajadores. Y ahora le agrega uno más: todo lo que digan los trabajadores, seguramente hay un contrato que se estableció entre el emporio y el gobierno. Y entonces, primero, antes que todos los anteriores, habría que modificar el contrato. Es decir, la concesión contrato que la compañía de luz tenía primero para establecer Necaxa y segundo para la distribución de la energía en la capital. Son dos contratos que, por cierto, en dos añoranzas de electricistas anteriores, se los leímos a ustedes para que conocieran esta parte de la relación de, como dice aquí, las grandes negociaciones con el gobierno. Y continúa: para modificar estos contratos se necesita primero negociar a gran nivel. Esta idea de revisión de contratos de servicios públicos la trae la revolución, pero el Departamento de Trabajo cree que la innovación de contratos antes la harán las negociaciones por la fuerza de la opinión moral que ha traído la revolución. Fíjense otra vez. Uno de los primeros párrafos fue que el gran aumento de salarios a través de la incautación solo se daría en servicios públicos, como diciendo, la electricidad, la luz, en los negocios y en las casas no es un servicio público. Y aquí, tal cual dice, esta idea de revisión de contratos de servicios públicos, ven, sí es la compañía de luz un servicio público, pero dice que la idea ya la trae la revolución. Está hablando, por supuesto, en este momento de los carrancistas. Y el Departamento del Trabajo, o sea, donde se estableció la petición, no le corresponde. Y lo más maravilloso del asunto es la revolución por la opinión moral que ésta tiene. Es ya una fuerza irresistible que la revolución va a modificar estos contratos, probablemente. Y dice la carta, el oficio al final: tales son las ideas que tengo sobre el particular. México, 21 de enero de 1915. México con J, curiosamente. Respetuosamente, C. D. López.
De nueva cuenta, solían, cuando recibían las cartas, los documentos, los oficios, de antemano, como diríamos a bote pronto, escribían a lápiz o en pluma, como en este caso, a tinta negra, la solución, el inicio de la respuesta que tal oficio debería tener. Y se acostumbraba mucho a este tipo de cosas. Dice, al margen está manuscrita con tinta negra esta acotación: enterado, informe. Habiéndose tenido conocimiento de otras demandas, ya esta dirección a cargo del asunto para llevar a un acuerdo favorable. Diríjase oficio a la gerencia y empleados, indicándoles que se conocen sus peticiones, ofreciéndoles mediación para obtener soluciones satisfactorias para ambas partes. Zamacona firma. Pues, como sucede siempre, se me terminó el tiempo de esta añoranza de electricistas. La respuesta ha sido clara y se vislumbra la situación que va a tener el Departamento de Trabajo. Existe otro documento más, otro oficio dirigido al gobernador, donde se le explica la situación, pero fundamentalmente lo que dice es, este documento es del día 23, pero y sigue mencionando la federación, cuando sabemos que el día 21 por la noche se cambió el nombre de la federación por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, en este otro documento, en este oficio de respuesta y aclaración al gobernador, se vuelve a repetir más o menos el sentido de las cosas y termina diciendo que, como sabe que el conflicto se puede dar muy grande, el Departamento del Trabajo ya ha ofrecido que puede intervenir, mediar en las discusiones, en las pláticas, para que éstas sean suaves y negociadas. Con eso concluimos esta añoranza de electricistas, donde vimos el papel de la federación, que está por llamarse Sindicato Mexicano de Electricistas, para demostrar los abusos de la compañía de luz, los abusos con las tarifas eléctricas, los multas, cobros exagerados por reconectar, poniendo de antemano no solo el contrato, y esto es lo más importante, si un abono, como la renta, que te piden pagas 2 rentas, y la idea es 2 o 3 rentas previas a que ocupes un departamento, para que en caso de que te atrases, te lo quitan. Bueno, acá, compañía de luz, empezó así. Primero, te cobraban tu contrato más un abono. Cosa más grande, mi chico. Muy malo, muy tremendo, un abuso. Y la posición de las autoridades diciéndoles, el asunto de los usuarios son asunto de los usuarios. La Federación de Empleados y Obreros en general de la compañía de tranvías y la compañía de luz y fuerza del centro no deben de meterse en estos asuntos, no le incumben. A un lado. Bien, nos vemos hasta la próxima añoranza de electricistas.